Comenzamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 25 de octubre del año 2023. Estamos en esta primera edición de Radio Análisis completamente en vivo y en directo. Bueno, les hemos comentado en pasadas ediciones que durante estos días se está llevando a cabo el Foro de las Artes 2023, organizado por la Universidad de Chile y que contempla una serie de actividades que comenzaron el pasado 12 de octubre y que se extienden hasta este día 28. Memorar al porvenir se llama el eslogan de este año de este foro, que dentro de sus actividades contempla una que tiene que ver con nuestra radio, con nuestra emisora, porque este día sábado a partir de las 11 de la mañana entregaremos un adelanto del documental sonoro Escucha Chile, un documental dedicado al programa Escucha Chile, transmitido por Radio Moscú durante la dictadura civil-militar en nuestro país, y donde se entrelazan testimonios de radioescuchas, entrevistas con expertos en radio, historiadores, además de archivos sonoros originales del programa, para adentrarnos, ¿no?, en lo que fue este programa histórico en la radiofonía nacional. Bueno, para conversar respecto de este tema está con nosotros el académico de nuestra casa de estudios, el profesor Raúl Rodríguez, quien nos va a entregar más detalles respecto de este proyecto. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, buenos días. Un saludo a todos los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile y acá en Radio Análisis. Muy contento de estar contigo. Sí, profesor, preguntarle en primer lugar respecto de cómo nace esta idea, ¿no? O cómo surge la idea de este proyecto para adentrarnos en la historia de este programa tan emblemático, ¿no?, de la radiofonía nacional. Bueno, yo creo que sean dos cosas. Primero tiene que ver con un trabajo que he venido realizando hace muchísimos años con el académico del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, Mauricio Barría, aproximadamente hace 13 años ya, comenzamos el 2010 trabajando juntos, haciendo ficción. Digamos, en ese tiempo radioteatro, hoy día ficción sonora. Nos pueden escuchar en sonora.media, que es un sitio que también de una u otra forma tenemos el espacio ahí para escuchar estas producciones, disfrutarlas en podcast, en Spotify, obviamente vinculado también a un trabajo de investigación del núcleo de investigación radial y sonora de la universidad. Y a poco andar, Claudio, aproximadamente a mitad de esa década pasada, comenzamos a explorar un poco en los géneros de realidad, en este caso en el documental sonoro. Un primer trabajo que realizamos, que lo realizamos con Argentina, con el Centro de Producciones Radiofónicas, también con la radio Juan Gómez Millas, que fue, a propósito de los 50 años del golpe de Estado, fue los 1000 sonidos del golpe. Y sacamos con motivo de los 40 años del golpe de Estado hace 10 años, que ganó la Bienal de Radio en México en 2014, y ahí empezamos a incorporar el trabajo documental. Ahí incorporamos a los auditores que rescatasen a partir de sus recuerdos la memoria que tenían del rol de la radio en las horas previas al derrocamiento de Allende, que fue tan importante porque en ese tiempo la radio tenía una supremacía que no tenía la televisión todavía, y por supuesto en ese momento todavía no estaban los medios digitales. Entonces ahí comenzamos el proceso de trabajar esta línea documental y también de ir profundizando dentro de esta línea documental en la temática de los derechos humanos, que es muy importante dentro del trabajo de creación artística que realizamos como equipo con Mauricio Barría. Entonces, claro, empezamos a mirar un poco el trabajo que se venía realizando en torno a los 50 años del golpe. Y bueno, yo justamente en ese proceso de investigación, de búsqueda también de ideas, de materiales que me permitiesen plantear un proyecto, yo dije, acá se da algo bastante paradójico, porque justamente el programa Escucha Chile, que es un programa que se transmitía por la Radio Moscú desde inicios de la dictadura hasta cuando volvió la democracia, era una historia que estaba contada en todos los soportes, pero no contada en la radio misma. Es decir, un programa de radio no es contado desde la radio misma o en este caso desde el podcast y el documental. Está contado en libros, está contado en documentales audiovisuales, pero no tenemos un registro propiamente sonoro, radiofónico, que permita rescatar esa memoria. Entonces, a partir de eso,
planteé el proyecto al Fondo de Creación Artística con la idea de poder sacarlo este año. Lamentablemente no se dieron las circunstancias, pero por eso vamos a tener un avance este sábado en el marco del Foro de las Artes y plantearnos de qué forma, Claudio, este proyecto de Escucha Chile, el documental sonoro, puede impactar en las memorias en torno a los 50 años del golpe de Estado, pero también a las memorias que vienen, porque son procesos que todavía están en curso en nuestro país, son procesos inacabados y que es necesario completar a partir de estos procesos de creación artística y sonora. Sí, profesor, efectivamente, respecto de lo último que usted comentaba, en torno al programa Escucha Chile de Radio Moscú hay diferentes particularidades que para las nuevas generaciones a lo mejor son muy complejas o muy difíciles de entender. Primero, la censura, el bloqueo mediático que existió durante la dictadura civil militar, para quienes, por ejemplo, estamos en estos tiempos y no vivieron eso, es muy difícil de entender lo que significaba, sobre todo lo que usted mencionaba, cuando los medios de comunicación todavía eran muy restringidos, muy reducidos, muy controlados. Y además también esta particularidad de un programa radial emitido desde el exilio que se podía escuchar acá en nuestro país y con informaciones, con noticias que precisamente acá se censuraban y no se comunicaban. ¿Cómo transmitir precisamente eso? ¿Cómo buscan hacer entregar ese mensaje a través de este documental precisamente a aquellas generaciones que a lo mejor no vivieron o no están muy conectadas, ¿no?, con respecto a lo que pasó durante esa época de la historia de nuestro país? Claudio, yo creo que una pregunta bastante importante, porque yo creo que tiene que ver con situar el documental en su contexto. Tú ya algo lo anunciabas, o sea, el documental Escucha Chile y la historia de este programa busca, claro, rescatar esta historia, que son 17 años de dictadura, pero también recordar que no solamente era la importancia del medio radio, sino que durante los primeros años de la dictadura teníamos una censura previa muy estricta. Entonces, en ese tiempo, antes que surgieran las radios que se conocían después como radios de oposición, con un gran trabajo en derechos humanos como Radio Chilena, Radio Cooperativa, etcétera, estaba el trabajo que se hacía desde el exterior. Es decir, la resistencia chilena era la que permitía informar, denunciar en esos primeros años más duros y luego obviamente durante fines de los 70 y 80 de lo que estaba ocurriendo en Chile en relación con la violación a los derechos humanos en sus distintas etapas, en tortura, violaciones, ejecuciones, etcétera. Entonces, eso es un tema súper importante. Pero yo creo que también la pregunta que tengo que hacerme yo como creador, porque estamos justamente en este proceso de investigación, es que un aspecto que en general está bastante contado es la historia de este programa. Uno ve los documentales, lee los libros y claro, y uno sabe lo que es Escucha Chile y lo van a poder ver, digamos, los auditores, digamos, en estos soportes. Entonces, la pregunta, por eso te decía que una pregunta interesante es, claro, tratar de rescatar esta historia, buscar material inédito, darle un contexto a estos 17 años, pero también a la vez cómo interpela en el 2023 y el 2024, cuando tengamos el documental completo, interpela a estas nuevas generaciones e interpela al Chile actual. Y ese es un desafío súper grande como creador, porque en el fondo, si no, me voy a quedar en la misma tecla que ya los otros soportes lo tienen, por más que aporte desde lo sonoro. Y ahí, en esas memorias, es donde me interesa meterme. Sobre todo, Claudio, en un año tan complejo. Mira, yo en este momento estoy viviendo en España, estoy estudiando, ya volveré a Chile a aportar lo propio, y veo con mucha decepción lo que está ocurriendo en Chile, en varios aspectos. De hecho, hay un documental que saqué el año pasado, a propósito del estallido social, que se llama, es un nombre que me costó sacarlo porque se llama Nada ha cambiado. Ustedes lo pueden escuchar en cpr.lat, que es un centro de producciones radiofónicas colaborativo, que es un documental sonoro con material inédito que rescaté justamente en el 19 de octubre del 2019, que no se había reproducido ni contado, que tiene que ver principalmente con la deuda educativa y con el trabajo con la reforma de las pensiones. 2 años después, 3 años después, lamentablemente seguimos en lo mismo. No tenemos reforma de las pensiones y todavía los estudiantes siguen endeudados.
¿Cuál es el país por el que luchamos en 2019? Hoy día es el mismo país el que seguimos luchando por aquello y nos decepciona. ¿Y por qué te lo cuento? Porque finalmente ahí está la persistencia de las memorias que puede hacer el documental a partir del trabajo del 19 de octubre y ahora, del octubre, y ahora lo que puede hacer Escucha Chile para el 2024. Por último, profesor, respecto de lo que usted mencionaba del formato, comentaba al inicio respecto de esta paradoja, ¿no?, que existe respecto de que la historia de Escucha Chile, de Radio Moscú, está contada a través de diversas plataformas, pero no en radio o a través de un documental sonoro que podría ser quizás lo más lógico a la hora de contar la historia de una radio, ¿no? Pero efectivamente cuando se habla de este tipo de trabajo en el común y corriente, ¿no? La radio, lo sonoro siempre queda como en un segundo plano. No lo quiero calificar de esa forma, pero para que la gente me entienda, como una suerte de pariente pobre, ¿no?, dentro de los formatos a la hora de contar este tipo de historias documentales. Pero durante el último tiempo, y sobre todo gracias a la irrupción de internet, del formato podcast, etcétera, ha tenido un surgimiento, ¿no? Y vemos que en diversas partes del mundo ya es un formato pero muy utilizado y aprovechado. ¿Cómo avanzar precisamente en esa dirección también acá en nuestro país? ¿Cómo ve usted la realidad al respecto? Mire, yo creo que estamos en un momento bastante fructífero. Yo creo que la base del podcast ha sido principalmente la radio comunitaria y los podcasteros independientes que salieron de un poco de la radio informativa aburrido de los formatos tradicionales. Desde allí, de ese amateurismo, hemos ido profesionalizando, ¿no? Y hoy día yo creo que las radios comunitarias han avanzado, las radios universitarias también haciendo lo propio, y por otra parte también hoy día ya tenemos mayores producciones de podcast y productoras de podcast, que está dando por emisor podcasting, Podium Podcast Chile, Las Raras, Relato Nacional. Se ha aumentado la producción. Yo creo que ahí lo interesante tiene que ver con dos desafíos: de qué forma podemos ir profundizando en las temáticas que no toca la radio tradicional, y por otra parte también en modelos de financiación y financiamiento, y de monetización más bien, perdón. Creo que ahí hay un gran desafío, porque si bien el podcast te da la libertad creativa, te da la libertad editorial para poder hacer lo que uno quisiese, sobre todo el documental, ¿no es cierto? El documental, al igual que el documental audiovisual, te permite una mirada de autor, que es muy interesante, pero el desafío que queda por delante tiene que ver con formar redes de producción, por otra parte redes de medios que estén también en la misma sintonía editorial, y buscar también modelos de financiación y monetización para el podcast, que todavía sigue siendo muy precario. Por ejemplo, en Europa ahora lo que está ocurriendo es muy interesante, porque el podcast se ha reconocido en el último tiempo como una industria creativa y cultural que tiene que dársele, digamos, la importancia que tiene. Por ejemplo, ahora la Unión Europea dio a España 160 millones de euros en el marco de la revitalización de la pandemia para desarrollar la industria del podcast. Y por otra parte también distintas empresas de podcast, asociadas algunas a medios, otros a producciones o a, digamos, medios de menor tamaño, han conformado una red para armar un circuito del podcast europeo. Y también, ¿no es cierto?, también se ha dado ahora, está Podcast Fest Chile, digamos, que va a ser parte de este circuito iberoamericano de podcast. Es decir, está muy movida la cosa, Claudio, es decir, en términos de organización, en términos de financiamiento y también en términos de reconocimiento como industria creativa y cultural. Sobre todo que, Claudio, hay algo bien interesante, que la pandemia afectó a nivel mundial muchísimo a las industrias creativas y culturales en todo el mundo. Y esto es súper interesante para la gente que me está escuchando, porque hay muchos de los auditores que pueden ser creadores, productores, cineastas, etcétera, que somos parte de esta industria y hemos estado resentidos con la falta de financiamiento y la falta de inversión pública al respecto. Entonces, por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que el podcast es interesante tenerlo como un punto de mira para poder fortalecer este tipo de producciones, porque ¿qué es lo que aportan? Diversidad de contenido, aportan también en términos de pluralismo respecto al sistema de medios tan concentrado en Chile, y sobre todo conectan con audiencias que están buscando temáticas distintas o temáticas más especializadas. Así que creo que es una oportunidad enorme que se viene por delante en los próximos años, y Chile creo que va en buen camino. Todavía en un término medio, pero vamos, yo creo, avanzando.
Profesor Raúl Rodríguez, académico de nuestra casa de estudios, la persona atrás también de este proyecto documental sonoro Radio Escucha Chile. Agradecerle que haya estado conversando con nosotros durante esta mañana y reiteramos la invitación también para todos nuestros auditores y auditoras a que este día sábado 28 de octubre a las 11 de la mañana escuchen este adelanto de este documental sonoro Escucha Chile, 5 minutos en los cuales usted ya podrá tener una idea, ¿no?, respecto de en qué consiste este proyecto, que lo esperamos para el próximo año, profesor. Para el próximo año todavía no sé en qué formato se va a hacer serializado, ¿no? Pero estamos en ese trabajo de investigación. El avance se viene bien bonito, tenemos audio históricos, tenemos entrevistas inéditas, tenemos un diseño sonoro bien atractivo, así que esperamos que los auditores lo disfruten el sábado, como tú decías, a las 11 de la mañana, gracias al financiamiento de la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile, en el marco del Foro de las Artes, y un saludo a todos y a todas que están haciendo este trabajo hermoso de poder hacer persistencia de las memorias a propósito del trabajo que estoy proponiendo con este lema que nos enmarca en el marco de este Foro de las Artes. Así es, nos sumamos a ese saludo, profesor Raúl Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros y que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, hasta luego, Claudio. Hasta luego. Ahí estaba entonces el profesor Raúl Rodríguez conversando con nosotros respecto de este documental sonoro Escucha Chile, la historia de este mítico programa que se emitió durante la dictadura civil militar desde Radio Moscú y desde la Unión Soviética y que se podía escuchar en nuestro país. 9 de la mañana con 54